grabando? Sí. Amén. Yo les traje algo bastante. Les voy a repartir esto. Aquí está el santuario. Algo se me hizo usted. Muchas gracias, Pero aquí tengan a la María también. Llevando. Para que tengan ahí los colores. Already. Y acá este es el que vamos a ver. ¿Se fijan? Ahí dice, salió en blanco y negro. Ahí dice el camino, la verdad y la vida. Más o menos. Está un poco el borroso. camino, la verdad y la vida. Nadie Claro. viene al Padre sino por mí. Sí, exactamente. La iglesia del cuerpo de Cristo. Claro. Perfecto. Y esta es la fuente de bronce, lo que vamos a ver. ¿Entiendes? Ahí vamos a ver esa definición. Acuérdense que Cristo está representado en el santuario y Él es el templo ahí. ¿Entiendes? Esto es importante. Bueno, es la fuente de bronce. Entonces esta hojita vayan guardando, es muy importante para que la vayan repasando. Entonces, amén. Entonces vamos a ver ahora el tema del lavacro. Vamos a hacer un resumen. Fíjense acá, vamos a hacer un resumen del santuario. Vamos a ir repasando siempre. Aquí está el santuario, decíamos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el arca. ¿Quién es este mueble? ¿Se acuerdan? Este mueble. ¿A quién representa? ¿A Dios? ¿Cómo se llamaba este mueble? Acuérdense. ¿No está delante de la alianza? No, nació los sacrificios. Arca de la Alianza, ¿no es cierto? ¿Cómo se sí. llama este lugar? El lugar Santa santísimo. ¿Y este el otro lugar? ¿Se acuerdan que aquí, El lugar santo. aquí está el pan de la proposición? Aquí está en el lugar santo el altar del incienso. Aquí está el candelabro, acuérdense. Y este es el candelabro. Y aquí tenemos el lavacro, la fuente de bronce. Y aquí tenemos el altar del sacrificio con sus cuernos, en la parrilla. Y aquí tenemos la puerta. 4. Ahí está la puerta. Esta era la puerta ancha, donde entraban todos. Todos. Venir a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Aquí está, se ponía el corderito, este es el atrio, acuérdense. ¿Cómo se llama esto? Atrio, que es el patio. Y aquí está la puerta estrecha. Esta es la puerta estrecha. Fíjense, ¿se acuerdan? Esta es la puerta ancha. Esta es la puerta estrecha. ¿Ah? Este es el lugar santo. Lugar santo. Lugar santísimo. ¿Me dije? Aquí tenemos el sur, el norte, oeste o el oeste. El este está acá, parece. Este está abajo. Acá. Sí. Este. Y este, el oeste. ¿Se acuerda que dice Mateo que Jesús vendrá por el este, por el occidente, y así verá la venida de Cristo? ¿Se fijan? El este está nombrando los 4 ángulos, por donde, por el oeste se muestra hasta el occidente. ¿Se fijan? Cuando Cristo viene, sale del oeste en su segunda venida y viene, esto después lo vamos a ver, 7 días se demora a venir a buscar a su pueblo. Viene a la tierra, al atrio. Acuérdense que esto representa la tierra. La tierra. Y aquí está el cielo. ¿Ves? ¿Se acuerdan que esto era
todo esto, el santuario, era figura del verdadero que está en los cielos. Interesante que aquí nuestro amado Señor Jesucristo, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva cayeron en pecado, vino el segundo Adán, que es Cristo, tomó el lugar de nuestros primeros padres que habían caído. Y Él toma el lugar de Adán, la naturaleza pecaminosa la toma Cristo, 100% hombre, pero Él se mantuvo tomado de la mano de su Padre. Él resistió todas las tentaciones que nosotros tenemos. Él resistió, no cayó como cayó Adán, se mantuvo, vino a demostrarnos, ¿me entiende?, que nosotros podemos vencer. Y Él trazó el camino, acuérdense, Él trazó el camino. Cristo vino, resistió, este es el llamado, acuérdense, este es el mundo llamado. Cristo vino, estaba en el mundo, se mantuvo tomado de la mano de Cristo, o sea, de su Padre. Él resistió. Y fíjense, cuando vamos a los evangelios, cuando Cristo, y esto es maravilloso, yo meditaba en estos días, cuando se hizo el pacto entre dos, Zacarías 6:3, en el cielo, Cristo se ofreció como sacrificio para venir a morir por la raza humana. El Padre lloró que su hijo, ver a su hijo venir, ¿me entiende?, a morir y a sufrir, a ser flagelado, todo. Cristo vino en Belén, fíjense, cuando la Virgen María y José, ¿no es cierto?, Satanás quiso, desde antes de su nacimiento, Satanás, el conflicto se traslada a la tierra, y antes que naciera Jesucristo ya el conflicto lo tenía. Satanás estaba tratando de que María y José, ¿entiende?, se destruyera el plan de salvación. Acuérdense que se acuerdan que José, cuando la Virgen María por el Espíritu de Dios concede y va a tener, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios, ¿qué pasó? Se empezaron los rumores. Satanás inventó un rumor que había tenido José relaciones antes del matrimonio, y eso Satanás quiso difundirlo, ¿me entiendes?, para tratar, o sea, fíjense el conflicto, cómo se está llevando a cabo. Y cuando María tiene al Hijo de Dios, viene Herodes, Satanás usa a Herodes en este conflicto para matar al niño de 2 años, cuando había nacido, ¿se acuerdan? Cuando lo mataron. Herodes, yo quiero ser rey, va a venir otro rey, dijo Herodes, y mandó a matar a los niños de 2 años. Pero el propósito era Satanás matar al Hijo de Dios. Claro. Entonces María y José tuvieron que irse a Egipto, ¿me entiendes?, por un tiempo, y después se van a Belén, vuelven, y en Belén nace Jesús en un establo, por la persecución que estaba haciendo Satanás, ¿me entiendes?, porque quería destruir, el Hijo de Dios, ¿me entiendes?, siendo perseguido por el dragón. Y cuando nació, y vemos cuando él nace, ya a los 12 años va al templo, va con María, y él desde chico, a los 12 años, lo dice Lucas, y pueden leerlo también, cuando él se presenta, y estaban maravillados de un niño de 12 años le abriera las escrituras a los fariseos, a los sacerdotes, ¿se fijan? Pero ya cuando Cristo empieza su ministerio, viene a Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y ahora se va al desierto a ser tentado, ¿me entiende? Dios permite para que sea tentado el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios por el diablo. Y ahí le dice, en las 4 tentaciones, la primera tentación, ¿se acuerdan cuál fue? Convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dice Cristo? Más no solo de pan vivirá el hombre, el escrito está al tiro. Después lo lleva a un pináculo, le dice, te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorase. ¿Le fijan? Tratando al enemigo de hacer caer a Cristo, ¿me entiendes? Todo esto lo cumplió acá, ¿me entiendes? Él era el camino, la verdad y la vida. Y entonces cuando él empieza a trazar, empieza ahora
venir, Él dice, yo soy la puerta. ¿Me entiendes? Empieza Él a explicarles a todo el Evangelio, llevarlos acá, al santuario, que Él era el camino. ¿Se fijan? Ahora empieza Él, viene a trazar el camino para nosotros, darnos este conocimiento. Y Cristo viene, ¿no es cierto?, aquí. Él era el Cordero de Dios que tenía que morir. Cristo sabía, su misión era dar la vida por Cristo. O sea, su misión era dar la vida por la humanidad, por los seres humanos. Esa era la misión de Cristo. El enemigo quería derribar esa misión, que no llegara ahí, no llegara a ser el Cordero, no llegara a morir por la raza humana. Porque si en un punto el Hijo de Dios caía, el pecado se habría eternizado y no podríamos tener la salvación. Recibir a la vida eterna. ¿Me entiendes? Perderíamos todo y Dios tendría que haber destruido este mundo. Exactamente. Pero Dios, el Hijo de Dios, resistió todos esos vituperios, resistió todas las tentaciones del enemigo, todo lo que quiso hacerle, y llegó aquí y murió. Aquí le dio el golpe aquí pisoteó la cabeza de Satanás. Ahí lo dice Génesis, en la profecía de Génesis 3.15, ¿te acuerdan? ¿Te acuerdan la profecía de 3.15? Cuando le dice a la serpiente, tú le herirás en el carcañal, y a la mujer tú le herirás en la cabeza. ¿Entiendes? ¿Cuándo le aplastó la cabeza? Aquí, cuando murió. Cristo murió y le aplastó la cabeza a Satanás. ¿Entiendes? Porque Cristo triunfó. Y vemos como el Papa en este tiempo dice que la cruz fue un fracaso. Sí. ¿Fue un fracaso? No, ¿no es cierto? Fue una victoria porque le da a Satanás donde más le dolió. Le aplastó la cabeza. Cristo triunfó. Al triunfar Cristo es el perdón que manifiesta a todos los seres humanos. Ahora, cada ser humano, para que anunciéis las virtudes. ¿Cuáles virtudes? ¿Qué tengo que anunciar? La salvación. Anunciar la salvación. Anunciar los sacerdotes, como entraban aquí, a la gente ellos tenían que explicarle cada significado, ¿me entiende?, de lo que hacían a la gente. Nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, pasamos acá al lavacro todos los días, la relación con Cristo, todos los días tenemos que tener esa relación, entrar acá y tenemos que anunciarle al mundo, ¿me entiendes? ¿Qué tenemos que anunciarle al mundo? La salvación. Que Cristo la salvación. ¿Me entiendes? Anunciéis las virtudes de quién? De Cristo. ¿Me entiendes? Tenemos que anunciar todo, ¿no es cierto?, lo que está relacionado con Cristo, porque el santuario es Cristo mismo, prefigurado, ¿me entiendes?, en varias cosas aquí. Todo prefiguraba a Cristo. Y eso tenemos que anunciar, esas virtudes de Cristo. Y eso es lo maravilloso. Por eso dice, de aquel que os llamó, estábamos en las tinieblas aquí afuera, ¿me entiendes?, a su luz admirable. Y aquí está el candelabro que alumbraba el lugar santo. Aquí nunca se ha apagado. Tarde, día y noche estaba prendido el santuario por el candelabro. Y nosotros tenemos que movernos de aquí a acá, estar constantemente anunciando. Esa es la relación que tenemos cada día con Cristo. ¿Me entiendes? Voy orando, testificando, estudiando la palabra de Dios, alimentando la naturaleza de Cristo. En la medida que yo me mantengo alimentando con Cristo, voy anunciando las virtudes y estoy tan cerca del lugar santísimo de Dios. ¿Me entiendes? Y mis oraciones ascienden al lugar santísimo. Todos nosotros llegamos acá, aquí, todos estamos, todo el que tiene esta relación con Cristo está aquí. ¿Me entiendes? Aquí no puede. Esta es la glorificación que vamos a tener cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestra relación es aquí.
¿entiende? Con Cristo. Todo este es el camino que tenemos que trazarlo. Nosotros que ya somos santificados, por eso sin santidad nadie verá al Señor. Aquí es la santidad, aquí y aquí, aquí y aquí. ¿Entiende? Tenemos que estar. Porque va a llegar un momento cuando dice Apocalipsis 11, del 1 al 3, mide el templo y a los que adoran en él. ¿Se acuerdan? Y el patio de atrás no lo midas. ¿Qué es lo que va a medir el Señor a su pueblo? Que esté teniendo esta relación, ¿me entiende? Continua, ¿me entiende? La relación que yo tengo continua, ese pueblo va a ser medido. Los otros no, porque no avanzaron, se quedaron ahí. Entonces Dios retira su gracia y el fuego consumidor destruye a todo aquel que no, ¿me entiende?, fue sellado. No tuvo la relación con Cristo en el lugar santo. Por eso dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso, tremendo. Vamos a otro texto, en Juan capítulo 13, 4 al 5. Primero vamos, antes de ver ese texto, veamos el lavacro en Éxodo 38. Uno busque Éxodo 38, 30, capítulo 30, versículo 8. Otro busque Éxodo 30, del 18 al 21. Está Éxodo 30, versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemarán incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derraméis sobre él libación. No se me equivoqué, parece el 38, 8. 38, 8. Y habla del lavacro, estamos en el... 38, 8. También hizo la fuente de bronce. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que se velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice también, hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se fijan? Amén. ¿De qué hizo el lavacro? De los espejos Los espejos. que las mujeres tenían. ¿Qué hacen las mujeres con los espejos? Se miran, ¿no es cierto? Sí. Sí, pues. Entonces, ¿qué representa el espejo? Ahora, busquemos Éxodo 30, del 18 al 21. Ahí vamos al 30, 18 al 21. Va a tener esa base del 8, del 18. El 21. ¿Qué dice? Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para levantar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Agua, ¿ya? Y de ella se levantarán Aarón. Se lavarán. Se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Y los pies, fíjense, ¿qué representan las manos y los pies? ¿Qué hacemos con las manos? Todo. ¿Qué hacemos con los pies? Lo desplazamos. Caminamos. Lo desplazamos. ¿Me entiendes? Las manos son nuestras acciones. Sí, Eso simboliza lo que nosotros hacemos, Hacemos. nuestras obras. ¿Qué hacemos? las manos. Tenemos que, con nuestras manos tenemos que hacer acciones de Buenas. acuerdo a la voluntad de Dios, no las acciones malas. Eso. Por eso tenían que lavarse constantemente las manos y los pies. El caminar representa qué camino. Hay camino que parece derecho al hombre, pero a veces su fin es camino de muerte, porque no es el camino. Tenemos que ir al camino, la verdad y la vida. Por eso constantemente tenemos que estar teniendo esa relación vital con Dios. Sí, bueno, ¿Me entiendes? Para no perdernos en el camino, no perder el camino y no caer en el pecado con nuestras acciones. O los desvíos que fue ese camino. Claro, Sí, eso es importante. ¿Y qué más dice? Y se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua
para que no mueran. ¿Se fijan? Para que no moramos. Ahora, si yo dejo la comunión con Dios, ¿qué pasa? No murió. ¿Me muero espiritualmente? Exactamente. Después carnalmente. Porque el viejo hombre va a venir nuevamente el viejo hombre, A dos posiciones cortas. y el enemigo no viene con uno, si viene con legiones, Pero con 7 más, pero me toma y yo vuelvo acá. la agarra más fuerte. ¿Me entiendes? En realidad, mejor sale afuera, porque en realidad Claro, ya me vuelvo afuera, Sí. ya no estoy, ya pierdo la naturaleza, ¿no es cierto?, Toda de misericordia Cristo en mi vida, la pierdo. Y muchas veces el Espíritu Santo, ahí es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Eso es importante, porque si yo vuelvo atrás, estoy pecando contra Cristo y desoyo el llamado de Cristo y lo ignoro, ya esa voz que me está diciendo se va alejando, ya no. Y va a llegar el momento que ya no la voy a sentir. Y cuando yo no la siento, es porque ya está lejos. estoy perdido, Pero, lamentablemente. Ya no puedo sentir esa voz del Espíritu Santo hermano, que me decía, mira lo que estás haciendo, o sea, estáis mal. ¿Para qué? Volver a la oración. Entonces, mientras hay gracia, si yo caigo en algún pecado, vuelvo aquí y tengo que retomarlo. Pero esto no se hace constantemente, ¿me entiendes? Porque estaría jugando con la sangre de Cristo. Tiene que llegar un momento en que yo tengo que agarra el camino en serio. volver a tomar la relación vital con Cristo, ¿me entiendes? La santidad. Pero la santidad no es un juego, no es juego, ¿me entiendes? Porque ahí estoy tomando la sangre de Cristo para el jugueteo, no la estoy tomando seriamente, ahí pierdo mi oportunidad. ¿Me entiendes? Por eso es vital que nosotros nos mantengamos tomados de la mano de Cristo cada día, ¿me entiendes? Cada día alimentando la naturaleza de Cristo, en cada momento, la oración, cada mañana, cada tarde, ¿me entiendes? Hasta cuando venga la glorificación. Y aún más que en este tiempo que estamos viviendo, con todo lo que está pasando, porque igual los celulares me pueden apartar, ¿me entiendes? Y eso tenemos que tener cuidado, porque el enemigo también trabaja, porque nos puede mantener metido tanto ahí, porque a veces uno mira en el celular, pero también Satanás empieza a tirar otras cosas, y somos tentados, ¿me entiendes?, para desviarnos. ¿Se fijan cómo trabaja el enemigo? Por eso tenemos que tener un cuidado absoluto, ¿no es cierto?, estar bien tomado de la mano de Cristo. Ahí dice, el altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Nuevamente el versículo 21. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia en sus generaciones, para que no muramos espiritualmente. Ahora vamos a Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Miren. Y tomando una toalla se la ciñó. Se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vemos al Hijo de Dios, ¿me entiendes? Despojándose, sirviendo ¿a quién? A los discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Se acuerdan qué le dice Sí, Pedro? entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Lo estaba llevando aquí al lavacro Jesús, ¿me entiendes? Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás, ¿ves? Sí. Jesús le respondió, si no te lavare, No tendrás parte conmigo. Si no nos dejamos lavar, limpiar, no vamos a tener parte con Dios. ¿Se fijan que esto es importante? Sí. Este es un tema importante de salvación. ¿Se fijan? Tenemos que dejarnos, ¿me entiendes?, ser lavados por Cristo, limpiados de todo pecado, purificados, santificados. Es el lavamiento. Y Pedro viene y le dice, no me lavarás los pies ni las manos. Pero Cristo le dijo, si no te lavare los pies, las manos, no tendrás parte conmigo en la vida eterna. Eso nos dice a nosotros en este tiempo. 1 Corintios ahora, capítulo 10, versículo 4.
10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Y todos bebían de la roca, ¿se acuerdan? La roca. Así como, Y esa roca todavía está en Arabia. ¿Me entiendes? Está ahí en el monte Sinaí, eso existe. Cuando Moisés golpea la roca, salía el agua. Sí, pues, esa roca está ahí. Pero ya no corre agua, pero era un símbolo de quién? Un símbolo. Símbolo de Cristo. La roca es la humanidad de Cristo. Cuerpo de Cristo, la humanidad. Y el agua que sale, ¿qué es? Su sangre, ¿Ah? ¿Qué es el agua? la vida. Es el Espíritu de Cristo. ¿Me entiendes? Eso es interesante porque, Por eso botó agua cuando... claro, la roca. Agua y sangre. Porque era espíritu. No, después vamos a llegar al agua y sangre, pero en este caso representan varias cosas el agua. La roca es Cristo. Cristo Jesús. Cuando sale del agua de la roca, es su espíritu que iba a ser derramado, ¿me entiendes? Bebían De la misma vida. del, que dice, de la roca, y la roca era Cristo. ¿Qué bebían ellos? El agua, porque el agua era Cristo, era su espíritu. Sí, la bebida espiritual. Y ¿Me todos entiendes? bebieron la misma bebida espiritual, La bebida espiritual. ¿Se fijan? porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la Claro. roca era Cristo. 1 Corintios 10. La roca era Cristo. Las rocas bebían del agua espiritual. Eso es interesante, pero ¿qué también representa el agua? Efesios, fíjense cómo lo dice Efesios 5, capítulo 5, 25 al 27. 5, Efesios 5, capítulo 25 al 27. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer? Fred. Maridos, ¿Ya? amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el Lavamiento, fíjense, del no es. agua por la palabra. Aquí está, en el lavamiento. ¿A qué nos está llevando? Al lavacro, en el lavamiento. ¿Ves? ¿Ya? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha, los sacerdotes, ¿no es cierto? Aquí tenemos a los sacerdotes, ¿me entiendes? Sin mancha. Esa es la relación que está entre el lavacro y el lugar santo. ¿Ves? La entrada y la salida, la relación con Cristo. Ahí dice clarito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué representa el agua también? La palabra de Dios. Somos santificados en la medida que estudiamos la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual de Cristo. ¿Ves? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Ves? Cuando recibamos ¿me entiendes? La glorificación. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va, son sin mancha y sin contaminación. No se contaminaron con mujeres. ¿Me entienden? Ahí lo dice Apocalipsis 14, 4 y 5. ¿Se fijan? Qué maravilloso. Veamos otro texto. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, Capítulo 1, versículo 14. De que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, ahí está. Y Juan 7, hablando también del agua, Juan 7, vimos San Juan 7, 38 y 39. 38 y 39, capítulo 7, 38 y 39. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, ¿eh? Esto dijo el del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está, ¿eh? Y en el último gran día de la fiesta, en ese momento,
había una fiesta y que se estaba celebrando. Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga, y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu, de su Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te fijan? La palabra son espíritus. Ahí está la relación, la palabra y el Espíritu. Eso va unido. Mi palabra son vida. ¿Se acuerdan cuando dijo Cristo? La palabra de Dios es vida. Y el Espíritu Santo nos dio la palabra. Todos los hombres santos escribieron la Escritura, inspirados por el Espíritu ¿de quién? De Dios. Por eso que hemos visto casos y milagros donde se han quemado casas y lo único que ha prevalecido es la Biblia. Sí, la biblioteca han quemado la biblioteca. Bien, ¿se fijan? La palabra de Dios es vida, es palabra de Dios. Y Dios su palabra la va a mantener hasta cuando Él se venga en la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver lo que es el espejo. Santiago capítulo 1, 23 al 25. Santiago. Capítulo 1, versículo 23 al 25. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros. Y los ¿Cuál es envió. esa? ¿Cuál el libro? Santiago. Santiago 1, Sí, sí, está ahí, 23 al 25. sí, Ah, está bien. sí. Ah, uno. Capítulo 1. Ah, sí. Ahí está, entonces. Dale los dos. Entonces, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjense lo que está diciendo, ¿ya? Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, Olvidadizo. sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se fijan lo que dice ahí? Sí. El que considera su rostro natural, ¿dónde? En el espejo. Cuando uno se mira en el espejo Pues se olvida cómo está uno. y va y se olvida cómo era, se olvida. ¿Qué quiere decir eso? Se me olvidadizo. La fuente estaba hecha por los espejos de las mujeres. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando venían y se lavaban los pies y las manos? ¿Qué estaban reflejando? Su rostro. Se estaban viendo. No estaban viendo su regalo. Pero ¿qué pasa ellos si no se lavan los pies y las manos y ignoran el espejo? ¿Qué pasa? No saben nunca. ¿Pueden reentrar a la puerta estrecha? No. Están iguales. Po. Vale. Se olvidan, son olvidadizos. No se están reflejando. Claro. Entonces, ¿qué hace? Cuando venía el sacerdote se lavaba los pies, pero a la vez estaban mirando, estaban reflejando su rostro. ¿Me entiendes? Y el espejo es la ley de Dios. Ahí está la ley y la gracia. El agua es la palabra de Dios y el espíritu de Dios, el espíritu. Donde voy mirándome y voy viendo si tengo alguna mancha en mi rostro, y si tengo una mancha, voy al agua. ¿Me entiendes? Lavarse. Y me voy purificando, limpiando, en el lavamiento. ¿Me entiendes? Y eso tenemos que hacerlo continuamente. Nosotros tenemos que estar cada día en esa relación con Cristo. Cada día yo tengo que estar mirando. ¿Ves? Y la ley, ¿dónde tengo que tenerla? En mi corazón. ¿Me Los entiendes? mandamientos. Los mandamientos. Y así yo me voy, ¿me entiendes? Manteniendo, dice, ¿se acuerda? Vosotros habéis sido lavados y habéis sido emblanquecidos. Yo tengo que mantener, ¿me entiendes? Emblanquecido mi relación con Cristo cada día. Mantener esa relación. ¿Lo entiende, no es cierto? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahí tenemos la gracia y la ley van juntas. Cualquiera que les diga, no, la ley fue abolida, no, usted lo lleva ahí al lavacro.
y lo lleva a los textos bíblicos. ¿Ve? Al santuario podemos destruir toda falsa doctrina que viene. La gran mayoría de los evangelios dicen que la ley fue abolida. Mentira. Aquí está probado, ¿me entiende? Que no, que van juntas. ¿Eh? Ahora vamos a otro texto. Segunda de Corintios 3, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está Él? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, Ahí está el espejo, ¿ya? sí, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está el proceso, ¿se fijan? Vamos siendo transformados, dice. Sí. Porque el Señor es el Espíritu, ¿eh? Amén. Ahí está el Espíritu del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Por tanto, nosotros, dice Pablo, todos tenemos que mirar a cara descubierta. Descubierta, ¿me entiendes? No oculta. No oculto. La cara descubierta como en un espejo. Cuando me reflejo. ¿Ve? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la medida que yo voy mirando a Cristo, su carácter, voy siendo transformado. ¿Me entiendes? En la medida que yo estoy aquí en esta relación cada día, me voy asemejando más al carácter de Cristo. Y eso tenemos que reproducirlo aquí en la tierra. Por eso que los 144.000 reproducen el carácter de Cristo. ¿Me entiendes? Por eso dice, siguen al Cordero. ¿Me entiendes? Porque son transformados a la imagen y semejanza del Cordero de Dios. Cada día en nuestra relación vital para tener la glorificación. Qué tremendo, glorioso. ¿Y para eso no tiene que tener cambio en nuestras vidas? Claro, O sea, así como está cambiando diariamente cosas que el uno carácter, tiene, el carácter. el carácter. Ya, ya. En la medida que usted vaya en esta relación con Cristo, Dios nos va ayudando, ¿entiendes? En la medida Dios nos va a ir mostrando en qué estoy fallando. En la medida que miro a Cristo, ¿me entiendes? Voy reflejando el carácter de Cristo y voy eliminando mis fallas, el mal genio, ¿me entiendes? Voy teniendo los frutos del Espíritu Santo. O sea, ahora yo era impaciente, ahora tengo paciencia. Dios me da la paciencia, me da la mensadumbre. Ya no soy impulsivo para responder. Ahora tengo mensadumbre, templanza. Soy más templado, más sereno, más tranquilo. No ando gritando, ¿me entiendes? Los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas. Ahí se empieza, en nuestra relación continua, vital, empiezan a producirse los frutos, empiezan a salir los frutos del carácter de Cristo. ¿Me entiendes? Para resistir en el día malo. ¿Se fijan? Esa es la obra del Espíritu Santo, es la parte de Dios. Mi parte es cada día no perder la relación vital con Dios. Y así vamos reproduciendo en la vida el carácter de Cristo. Hasta la glorificación, hasta cuando Cristo venga. Y ahí somos sellados. Aquí en nuestra relación somos sellados cada día. Mientras hay gracia, nos está sellando porque vamos reproduciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos dando victoria. La victoria es cada día, es una guerra continua que yo tengo con mi viejo hombre, con el yo. Batallas. Las batallas. Fíjense ahora lo que voy a procurar, algo más claro. ¿Dónde dejé el borrador? Voy a borrar esto y lo voy a hacerlo en una forma más sencilla, para que captemos.
Fíjense. Aquí voy a hacer yo el santuario. Aquí tenemos la parte del santuario, lugar santísimo. Esta es la parte del lugar santo. Voy a hacer una línea. Aquí trazo esto porque aquí está la justicia impartida. Aquí me encuentro con el lavacro. Usted, cuando uno va a algún lugar donde hay unas casas bonitas o un barrio alto, siempre tienen en la entrada un tapiz. ¿Han fijado un tapiz? Porque uno tiene que limpiarse los pies para pasar. En lo mismo en Asia, los chinos, ellos dejan los zapatos y entran. Es lo mismo aquí en el santuario. Esto es como el tapiz, ¿me entiendes? Donde yo tengo dentro con cuidado adentro, ¿me entiendes? En la puerta estrecha. ¿Se fijan? Entonces, aquí encontramos la cruz, que es la justicia imputada. Y aquí encontramos la puerta. ¿Ven? Y aquí están los procesos que hacemos nosotros. Esta es la puerta. Vamos a ponerle A, B, C, que es lo mismo C de todo este lugar. Este lugar es lo mismo. Y este es la parte de la gloria, la santificación acá, ahí. Esto, esta parte. Esta parte es la santificación. Este vendría a ser la justicia imputada. Imputada. Aquí vendría a ser la santificación. Santificación, que comienza aquí en el lavacro. Aquí hay un proceso, fíjense. Aquí yo tengo un proceso que tengo que hacer para llegar ahí. ¿Se fijan? Ese es el proceso. Aquí vamos a leer Romanos. Busquen Romanos 7. Y aquí se produce Romanos capítulo 8. Busquen Romanos 7. Esta es la puerta. Más. No, 7. 7. El versículo. A ver. Más el pecado, tomando ocasión por Sí. el produjo en mí toda codicia, porque Ahí sin la está. ley el pecado está muerto. 7:8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Entonces, Sí, la ley, el pecado está muerto. Pablo ahí Sobre el pecado de desobediencia, pues. estaba en pecado, ¿me entiendes? Acuérdense que Pablo en un tiempo perseguía, Saulo perseguía ¿no es cierto?, al Saulo pueblo de de Dios. Ya. Fue un perseguidor. Sí. Pero él Nada más, como- estaba tan ciego. Y cuando cae del caballo, Dios lo llamó Pablo. ¿Cuántas veces cuando le dice, ¿por qué me persigues? Porque me dice, Pablo de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿No es cierto? Es dar voces contra el aguijón, ¿me entiendes? Contra Cristo. Él estaba persiguiendo, estaba ciego. Y aquí viene el proceso de Pablo. Todos tenemos un proceso, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador aquí, pero empieza la lucha. La lucha, la nueva vida. Ahí en Romanos 7, leen todo el capítulo. Lean sigan leyendo. Romano, Capítulo 7. Romanos 7. ¿El capítulo completo o no? O la parte de abajo nomás después del 7, del 8. Porque en el 8 decía, más el pecado, Sí, sigue leyendo. tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo morí, ¿ya?
Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ya? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque nos pasa a todos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se fijan? Ese es el proceso. En la lucha, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, viene el proceso donde se juntan las dos naturalezas. Yo vengo con una naturaleza carnal, de pecado, como Pablo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está, en la que predomina. ¿Entiendes? Pero aparece la naturaleza de Cristo. Se vuelve un conflicto dentro de mí. Y empieza la voz de Dios a decirme, ¿me entiendes? A trabajar en mí, ¿me entiendes? Pero la otra también, empiezo a luchar con mis deseos, ¿me entiendes? Yo tomaba, fumaba, con todo eso, el mal genio, y empiezo una lucha interior. ¿Y cómo yo logro vencer eso? Orando. Yo tengo que ir a la sangre de Cristo. Señor, ayúdame, yo no puedo. Por eso Pablo sentía ese conflicto. En mí se revela algo, una ley. Yo quiero salir de este problema que tengo, de este mal hábito, de este vicio, de este mal genio. Soy tan mal genio, contestador, impulsivo. Señor, ayúdame. No puedo. En la medida que nosotros le pidamos al Señor, ¿me entiende? Va a pasar algo, pero cada uno va a vivir su experiencia en ese proceso. ¿Me entiende? Va a haber un cambio, pero cada uno lo va a vivir de acuerdo a su relación, a su entrega cada día con Cristo. Ya, y eso, ya su pecado, porque... Ya su pecado tenemos. Por eso Pablo llega el momento en ese proceso, en esa lucha interior, y ahora dice, doy gracias al Señor. ¿Me entiendes? Ahora fíjense lo que dice Romano 8. Aquí viene la victoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Ahora, Pablo venció, logró, ya no tenía más ese conflicto, ¿me entiendes? Porque ahora, ¿quién dominaba su mente? Cristo. La naturaleza, el viejo hombre, ahora ¿qué pasó? Lo mató. Lo mató. Yo morí, el yo murió. Eso tenemos que matarlo cada día, el yo. Ahora Cristo comanda mi vida espiritual, porque ya he venido teniendo una relación con Cristo cada día. ¿Me entiendes? El estudio, la relación de aquí, ¿me entiendes? Vital. Y voy matando a ese viejo hombre. Pero ¿qué pasa si yo dejo de alimentarme? Como decíamos, morí, muero, y retoma de nuevo. Vuelve a ser el claro, antiguo. vuelve el hombre antiguo.
más fuerza, doctor. Entonces, en la medida, yo tengo que mantener mi relación vital, ¿me entiendes? ¿Te dije? Cada día, alimentando. Puedo perder eso para no morir. Y eso tenemos que hacerlo individualmente cada uno de nosotros. Orando en su corazón. Hasta que llegue la glorificación y seamos transformados. ¿Le dije? Por eso dice, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne. Ya no ando conforme a la carne del yo, ¿me entiendes? Sino ahora ando conforme al Espíritu. Ahora me deleito en hablar de Cristo. Ahora me deleito en testificar de Cristo. Ahora puedo compartir con otros, el escrito está. Ahora doy un consejo bíblico, ¿me entiendes? La palabra de Cristo está llena en mi mente. Tengo la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Me entiendes? Aunque nos llamen locos, nos llamen fanáticos, no. Es su relación íntima que usted tiene con Cristo, que tenemos cada uno. Y eso no tenemos que perderla porque alguien nos dice loco, no. Nosotros no vivimos por eso. ¿Me entiendes? No vivimos por Cristo. Cada uno tiene que vivir esa relación. No por la ley del hombre. Claro, ¿te dije? Y eso tenemos que nosotros guardarla y atesorarla. Y esa es la victoria. Aquí tenemos Romanos 8, ¿ve? Empieza aquí. Romanos 8, hasta acá, lugar santo. ¿Ve? Lugar santísimo, la glorificación. ¿Ve? Y aquí nosotros llegamos. ¿Ve? Nuestras oraciones ascienden al Padre constantemente. ¿Ve? De aquí. ¿Ve? Esa es la relación que debemos tener vital cada día. Y vamos a ver la gloria de Dios. Sí. ¿Me entiendes? Vamos a ver la gloria de Dios en él. Es maravilloso. Fíjense lo que sigue diciendo Romanos 8. Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? Qué maravilloso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Su muerte ahí condenó el pecado en la carne. ¿Me entiendes? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿ves? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ve? Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿ve? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí va haciendo los contrastes, ¿me entiendes? Lo de la carne y lo del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Son enemistad. Yo no puedo hablar de cosas sucias, inmorales, ¿me entiendes? No, porque eso está en contra de Dios. ¿Me entiendes? Ni los garabatos, ni nada de esas cosas. ¿Ve? Es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Entiendes? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios los que están en la carne. Aunque digan ellos, yo creo en Dios, pero se engañan a sí mismos porque no creen en Dios. No comprenden. No son ignorantes, a menos que vengan al conocimiento. Y ya lo arrastran. Claro. ¿Ves? No pueden agradar a Dios. Más vosotros, hablando de nosotros, no vivís según la carne, sino ahora según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Señor desea que more su Espíritu en nosotros. ¿Ve? En nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿de quién? De Cristo. ¿De quién? De Cristo. ¿Ve? El Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, dentro, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Ve? El cuerpo está muerto, la carne está muerta. ¿Ve? A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que ahora viene el Espíritu del Padre, ¿me entiendes? ¿Quién levantó a Jesús? El Espíritu del Padre, ¿me entiendes?
el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice, va a vivificar también vuestros cuerpos mortales. Los va a glorificar en la glorificación final, cuando somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tremendo este capítulo. Así que, hermanos, deudores, somos más, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven? Tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Fíjense Gálatas. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Lo tienen? Gálatas 5, ¿cuánto? Donde dice... Le digo al tiro, Gálatas 5. 16. La obra de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí. 16. Sí, en adelante. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis Los deseos de la carne. Ya. porque el deseo de la carne en contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestos, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí nomás, ahí tenemos, esa es la parte de los deseos de la carne. ¿Se fijan? Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Entienden esto? ¿Se acuerdan cuando decíamos que estar bajo la ley? Cuando estamos bajo la ley es porque estamos en pecado. ¿Me entiende? Porque la ley me está mostrando mi pecado, mi condición, el espejo, fíjense, me está mostrando. ¿Estáis fallando aquí, Ricardo? ¿Estáis fornicando? Como Pablo ahí, codiciando la ley. Vino el mandamiento, vino el espejo, la ley, y me considero mi rostro y veo, ahora voy a Cristo. ¿Me entiende? Para arreglar ese problema. Entonces, cuando dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ya no estamos bajo condenación, ya la ley no me está condenando, porque estoy en mi relación con Cristo vital cada día, ¿ve? Del lavacro al lugar santo, ¿ve? ¿Ve? Soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido, me mantener mi vestido, lo voy manteniendo blanco hasta la glorificación. ¿Se fijan? Ya la ley no me condena. ¿Entienden? Los que están bajo la ley son los que están en pecado, la gran mayoría. Pero tienen que venir, ¿no es cierto?, al conocimiento del santuario que es, ¿no es cierto?, que es Cristo el centro de todo. Ahora veamos los frutos del Espíritu, el 22 en adelante. Ahí vamos terminando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Me mantengo ahí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiandosos unos a otros. Ahí nomás, ¿ves? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Va a guiar. Sí, va a escuchar. ¿Me entiendes? Él va a trabajar en cada corazón.
de cada uno de nosotros. Es que uno está trabajando. aprendiendo de la palabra por si va cambiando, usted iba dejando cosas igual. Porque yo igual me bauticé y yo no voy a fiestas, no voy a Como por teléfono. cosas así que uno va dejando algunas cosas del Señor Es lo Y mismo. ahorita van saliendo solas, algunas van saliendo solas. Ahora cuesta un poquito más, pero va ahora... soltando todo, por ejemplo. Igual uno va cambiando en su forma de ser, de no tratar mal a las personas, de escuchar a las personas. Y todas esas cosas yo las he ido experimentando sola, de lo que uno va aprendiendo, porque el cambio lo tiene que tener uno. Claro, porque a medida que uno va aprendiendo, va cambiando lo que es bueno y lo que es malo, entonces ahí uno hace la autocrítica. Sí, pues yo sé que yo he cambiado harto a como era cuando era... Los patrones Claro, igual uno de repente sí tiene sus cositas, pero ya aparte de... Ahora, pudiendo el diamante. Pero yo no hago, por ejemplo, maldades ni nada, o sea, lo único que de repente puede que me altere en una conversación, pero ya que sería lo mío Constante, que puede dejar que ella pasar, hable. porque yo ya no, le digo así, yo ya, Hacer que saque todo. todo lo he cambiado, así, Puede mi ser vida ha agarrar cambiado momento. así, harto, Por de lo eso, que era. claro, en la medida, por eso es el proceso que tenemos que llevar hasta la glorificación. Igual los chicos, porque uno día a día, yo le digo al rato, a veces uno peca hasta con el pensamiento, entonces para que tiene que salir. Todo eso tiene que salir lo que pensamos, porque Dios, el Señor, ve lo que pensamos. ¿Entiendes? A veces los pensamientos podemos, no es lo mismo. Igual necesita una Personalmente, presencia de alguien. sobre todo porque El son secreto personas que hay de en edad nosotros, que que hacemos hacemos juntamente, más sensibles. Y por eso que tenemos que entregarle todo al Señor, tener la mente de Cristo. De la de ella está. Yo me estoy riendo porque a veces Los con el hijos, Patricio te ¿cuánta llevo gente en se siente nuestro... A veces los hijos Es la que de abandonan. nada le digo a Hay esto a gente que se veces, siente de nada te vale ir abandonada. a escuchar la palabra si Como no hay un que cambio. estos vinieron a tirar aquí, No sé si que estoy- soy un estorbo, ¿entiendes? Claro, porque yo digo que a veces el Patricio tenemos nuestro pequeño problemita. Yo digo, pero Patricio, de nada nos vale ir a escuchar la palabra de Dios si en nosotros no hay un cambio. Por eso que Porque tenemos que cambiar día a día. claro, pero el cambio individual. Sí, pues individual. Usted tiene su relación Claro. personal y Patricio y todos nosotros. Y eso Y tenemos que rendirlo. Pero no podemos estar acusándonos uno a otro. No, es que yo les Porque digo, eso que a es- veces con el enojo que yo tengo le digo, ¿de qué te vale? Le digo ir a escuchar la palabra de Dios si no hay un cambio. Y resulta que uno sí tiene que tenerlo, es personal, yo sé que es personal, pero como se tocó el tema, es lo que uno está pasando día a día. Por eso. Y entonces día a día uno tiene que tener ese cambio, Claro. de, por ejemplo, de, como yo le digo, de no tratar mal a las personas, de ser, Eso tenemos de que ser ir prudente. entregándolo al Señor cada Claro. día. Por eso estamos en este proceso todos, estamos en este proceso. De alguna manera el Señor nos va a ir probando en situaciones, ¿me entiendes?, donde nosotros podamos vencer eso. Si yo le pedí al Señor, el Señor le pidió harto al Señor que me quite ese impulsivo que soy para contestar. Soy tan impulsivo que meto la pata. Claro. Se Sí, enoja pues, mi una señora, se enoja mi hijo. ¿Por qué cae de nuevo en eso, Señor? Ayúdame. Ya el Señor me va a ayudar, me va a poner en la situación donde yo ahí tengo que vencer. ¿Entiendes? Entonces viene de repente el momento en que yo voy a contestarle, pero viene la voz de Dios, ¿me entiendes? Y de un freno. Claro. Ahí yo tengo que... Porque yo la última vez que tuve Tengo que ir una discusión venciendo. iba con mi hermana en Puerto Montt y resulta que fuimos en febrero de vacaciones y tuve un pequeño problema con mi hermana y yo para no tener problemas me vine. Pero después para evitar. llegamos... ¿Ah? Para evitar seguir, porque estábamos así como molestas que no lo Y hablamos. después parar, sacar Entonces, para palabras. parar eso, yo me vine, po. Y resulta que después yo fui a la iglesia y ella no me saludó, po. Pero yo fui y la saludé. Amén. O sea, porque yo dije, no, No devolver más con mal. porque soy una hija de Dios, no puedo estar así, po. Amén. Eso. Y voy y la saludo y ella como que, la misma que me dice que tenga cuidado a dónde vengo a la reunión y todo. Entonces yo igual yo trato de cambiar, po. Día a día, porque igual mi hermana quedó así, como diciendo, hoy la niña me vino a saludar.
Demostrar el amor de Cristo. Claro, y yo dije, no, pues si tengo a Dios en mi corazón, Sí, pues, estoy demostrando. si estoy en una iglesia yo no puedo entrar, No, pues. y si estoy enojada con una No persona. puedo. No, ya, no puedo entrar así tampoco. Entonces yo a veces igual como que eso ya yo lo tengo como claro, Amén. que uno Amén. todos los días tiene que ir cambiando. Sí. Y yo siempre trato, o sea, yo trato harto de no enojarme, trato de ser pasiva. Y con todo el mundo, porque también con mi hermana, yo con mi hermana igual, a veces tengo... Pero cuando ya me veo atrapada con mi hermana y que no puedo salir, porque ella siempre es como que a mí en palabras ellas me ganan, Ya. y también en las cosas del Señor igual me ganan, porque Ya, ellas llevan más tiempo que yo en el... Entonces prefiero quedarme callada. Sí, pues. Yo digo, no, aquí no voy a ganar, así que me quedo callada. Y no que gane, ya no tendrá que ganar. Pero es más práctica. Sí. Claro, entonces, o sea, lo que usted me lo está enseñando hoy día es Más como práctico. que me queda mucho más Sí. claro de que uno tiene que Imagínense ir un cambiando. caso de Cristo. Fíjense, Pedro, ¿cuántas veces lo negó? 3. 3 veces lo negó. Ahora fíjense, cuando Cristo resucita después, se encuentra de nuevo con Pedro. ¿Entiende? Acuérdense que lo traicionó Pedro. Claro, Fíjense, a la muerte. ¿qué pensaba en ese momento cuando Cristo se reúne con los discípulos? Y Jesús les prepara así, les tenía preparado a la orilla del mar. Y Jesús toma a Juan, ¿no es cierto? No, primero toma a Pedro, lo toma, le dice, y lo lleva para un lado. Los discípulos estaban ahí con jueguito y comiéndose un pescadito. Y va abrazando a Pedro Jesús y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Lo has leído esa parte? Sí, sí, señor. 3 veces le dice, sí, tú sabes que te amo. Pero ¿qué pensaba Pedro? Que fíjense la actitud de Cristo. Otra persona delante de los discípulos le dice, aquí está el que me traicionó. Sí, pues, lo tira a la mesa. Vean, este. Este que digo ¿Hizo yo. eso Cristo? No, porque vamos al lado. Pero nosotros muchas veces lo hacemos, Sí. ponemos en ridículo a las personas. Claro, Pero fíjense ¿qué aquí, pasa? pero miren lo que dice aquí. Cristo lo toma a Pedro Al lado. y se van caminando. Aquí Actitud. hay una Y ahí le dice, va al corazón Muy Pedro, bien. Dios, Cristo va al corazón, Pedro me ama, tú sabes lo que te amo. Y Pedro se compunge de corazón, se entristece, ¿entiendes? Y ahí le dice a Pedro, mira para atrás, mira a Juan, ¿y qué es de este? Yo sé lo que voy a hacer con Juan, pero tú sígueme. Y ahí le dice cómo iba a morir Pedro, ¿me entiendes? Sí, porque Entonces, uno, hermano, lo que pasa es que a mí me pasa siempre con mi hermana, que ella sabe mucho más que yo de la palabra, porque yo soy más... Yo digo, a veces digo, a lo mejor le digo a mi Señor, Señor, yo soy inútil ante las cosas de Él. Pero veo que mi hermana saben tanto, pero de repente me quedo con esa satisfacción de que yo soy mucho más humilde que ella. Mejor sabes poco, yo no. Claro, o sea, sé menos que ella de las cosas del Señor, pero lo que aprendo es como que lo llevo a la lo practica más. Entonces, Amén. mi hermana no, pues mi hermana son orgullosas, y si están enojadas, y yo no, pues, y siempre me pasa con las personas que se enojan conmigo, después soy yo la que busco, porque yo digo, no, es que no puedo estar así, digo yo, Sí. porque uno ya está aprendiendo de las cosas, como le digo, yo a veces le digo al Señor que yo soy una inútil de las cosas de Dios, Las actitudes no reflejan tu claro, sabiduría. como que uno aprende eso. Las actitudes que han tenido a lo mejor no reflejan lo aprendido. Acuérdense que otra en Mateo dice, si tu hermano tuviera algo contra ti, trae mi ofrenda, dice, trae tu ofrenda. Cuando dice Cristo, y preséntala. No importa que tu hermano haya hecho contigo, o te haya calumniado, o te haya dicho, anda, ve tú, dice, y pídele perdón. Aunque tú no hayas hecho, ¿me entiendes? No hayas cometido, ¿me entiendes? Y esa es la actitud que debemos tener, esa humildad, porque Cristo en la cruz que dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿se fijan? Eso me pasó a mí con la pelea de mi hermana, ay, que esta cosa parece que la quería sacar. Mi hermana, tenemos una media hermana, entonces como que a ella nadie la pasa como yo paso a mi hermana. Claro. Entonces llegamos a Puerto Montt, todas las hermanas, entonces esa hermana ella se incluyó, pero nadie quería que fuera. Y me echaron la culpa a mí de que mi hermana fue para allá porque yo la invité, pero no fue así. Y yo le expliqué a mi hermana que no fue así. Entonces mi hermana iba a llegar como al tercer día de que nosotros fuimos para allá. Entonces me dijeron,
va a llegar nuestra hermanita, po, la que trajiste tú la invitaste. Y yo les explicaba que no las había invitado. No. Y después empezaron, ¿y dónde va a dormir la Dita? Porque se llama, ¿dónde va a dormir la Dita? Bueno, le dije yo así, con bonitas palabras, no hay problema, porque yo dormía, mi hermana de la casa me prestó su cama de 2 plazas, a mí y a otra hermana. Entonces dije, no, pero no importa si, para no haber más problemas, yo le dije, no, si yo les presto, yo le cedo mi lugar a mi otra hermana y yo duermo en un sillón. No, es que cómo voy a hacer eso. Yo no duermo con nada, me dijo mi hermana. Y esas fueron las peleas, o sea, nada grande, pero es como que a mi hermana, porque yo le digo que hay que perdonar. Sí. Y mi hermana me dice, no, es que ella nunca quiso a mi mamá, es que ella, yo le digo, pero hay que perdonar. Igual le digo al Patricio, porque tampoco pasa a mi hermana, sí. Y entonces le digo, Pato, tenemos que perdonar. Perdonar, llegar a ese... Sea como haya sido esa persona, ¿cierto? Sí. Porque ella habló mal de nosotros. Sí. Pero yo igual le digo a Patricio, nosotros estamos en las cosas de Dios, tenemos que perdonarla. Porque ella igual dice... Ahora dice, yo le hablé a ella, le dije, Ada, no estoy hablando de nosotros porque tú estás hablando de esto y esto otro. Y dice, según ella no lo hizo, pero dice, no, pero ahora nunca más voy a hablar nada. Entonces, como que ella igual está haciendo un cambio. Claro. Pero igual le digo a Patricia, no la fácil, digo, Patricia, somos hijos de Dios, tenemos que perdonarla. Sí. Porque Dios perdonó tanto, sí. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a una persona? Perdonaos unos a vosotros. ¿Cierto? Entonces ese es el motivo. Todo ese proceso tenemos que hacer, se digan, tenemos que reconciliarnos con los que han hecho daño, todo el proceso. Y mira a Jesús, porque lo que hicimos con él, y él perdonó, ¿quién es uno para no perdonar? Eso es lo que yo a veces les digo. ¿Por qué no perdonar a mi hermana? Sí. Claro que mi mamá, lo que pasa es que mi mamá la tuvo ella cuando era soltera y ella la dio en adopción. Claro. Pero el Señor siempre la mantuvo al lado de mi madre, o sea, se la dio a una tía por parte de a una hermana por parte de mi papá, pero sabe que Dios siempre la mantuvieron como así, una casa aquí, la otra acá, y toda la vida vivieron así, y mi mamá siempre como que la estuvo viendo y todo, pero ella tenía ese rencor, pero, y como que ella no perdonaba a mi mamá por lo que hizo, pero mi mamá me decía ahí, le decía, es que yo andaba en la calle con ese bebé, y la pillaron toda mojada con el bebé en la calle, no tenía comida, entonces por eso se la pidieron. Pero no es porque ella la haya querido dar por darla, era porque ella quería salvar también a su hija de no andar en la calle. Entonces esa parte mi hermana no la entendió nunca, sí. Y nunca perdonó a mi mamá. Sí. Entonces esas son... Tiene ese prejuicio todavía. Sí, quedó... Claro, entonces por eso mi hermana dice, no, que ella nunca perdonó a mi mamá. Entonces esa es la historia de mi media hermana. Entonces yo le digo, yo no soy quien para juzgar a mi hermana ni a nadie. Y eso también no debemos juzgar. Recuerdo un caso, fíjense el caso de Judas. Judas cuando vino a integrar, ¿no es cierto?, a los discípulos ahí, Jesús fue en el que más trabajó en Judas. Todo lo que hizo Judas, acuérdense que le gustaba el dinero a Judas. Sí. Judas es un tipo del papado, ¿me entiendes? Representa un poco en ese sentido. Él siempre decía, él llevaba la bolsa del dinero. El tesorero. ¿Entiendes? El tesorero. Pero Judas no estaba mirando a Cristo. No. En cambio, el que reflejó más el carácter de Cristo, ¿quién fue? Fue Juan. Bueno. Cuando usted lee las cartas de Juan, hijitos míos, de primera de Juan, es como que Cristo está hablando, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Cómo se expresa. Fue el discípulo amado, por eso dice que estuvo más, el más que reflejó a Cristo, y el que quedó al último los discípulos y escribió Apocalipsis. ¿Ese fue Juan? Claro, el mismo que escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y San Juan y Apocalipsis. Fue el discípulo amado. Yo no he pasado por muchas cosas de perdonar a la gente, porque igual les voy a contar la historia de mi ex marido. Mi ex marido tenía 2 mujeres cuando yo supe, y tenía un hijo con esa mujer. Entonces, imagínense mi perdón, que ustedes a lo mejor igual se pueden reír. Yo a esa mujer la perdoné, me hizo tantos daños que yo al final nos separamos. Y sabes que yo después con el tiempo la invité a mi casa. ¿Pueden creer eso? ¿Por qué? Porque yo empecé a ir a la iglesia y el Señor me sanó de tal manera
Que todos me dicen, pero ¿cómo pudiste recibir a esa mujer en tu casa? Humanamente nadie entendería. Pero, Nadie lo entiende. si entra en tu corazón, Y yo la recibí en mi casa, recibí al hijo de mi exmarido, porque nosotros pensábamos que íbamos a poder arreglar nuestra situación. O sea, antes de eso, y después cuando ya vi que nosotros nos separamos y todo, y él se fue a vivir con esa mujer, yo dije, no puedo estar así, pues. Acepté a esa mujer en mi casa, la invité a las grandes cosas de mi hija cuando recibían su título de la universidad. Ella andaba, es que, ¿sabes que ahí ocurría algo muy extraño? Ella también, mi marido le encargaba que le fuera a comprar un regalo a la hija porque él no alcanzaba, y ella llegaba con el regalo a la universidad en plena ceremonia, llegaba y con el notebook, ella porque mi marido le pasaba plata, ella le compraba el regalo y llegaba a la universidad con el notebook. Entonces uno veía esas cosas y de ahí yo decía, chuta, la voy a invitar a mi casa también a ser partícipe de la ceremonia de mi hija, porque llegó con el regalo, ¿me entiendes? Formó parte de la familia. Claro, entonces ella se fue metiendo de a poquito y yo la acepté en mi casa. Y después ya ocurrió lo contrario, que yo nunca he dejado de ir a los cumpleaños de mis nietos y ella iba también. Pero llegó un momento en que ella se empezó a poner celosa de mí. Pero yo no hacía nada. Entonces, claro, por verla constantemente. Claro, ella empezó a tener celos de mí y resulta que al final ellos se separaron. Pero yo no tuve culpa, pues. Ahora están separados igual. Entonces, esa es la historia que hay. Para que ustedes vean lo que yo les quiero contar, lo que yo he perdonado. Lo que yo he logrado perdonar con mi actitud de conocer al Señor. Por eso le cuento toda esta historia, porque claro. Imagínate, Jesús mantuvo a Judas, ¿me entiendes? Sabiendo lo que iba a hacer. ¿Se acuerdan en la Santa Cena? Y le dice, Judas tenía que ir a venderlo. Después de misma Santa Cena, imagínate la tradición del mismo. Y el primero que le lavó los pies fue a Judas, ¿sabían ustedes? Ahí lo Uno dice el se siente Espíritu, la tan bien profecía. cuando perdona a las personas, se siente Que sigue otra avanzando, cosa. Se siente más tranquilo. Vive más uno vive más tranquila con el Cuando uno perdonar. perdona, se empieza a lavar, lo mismo del espejo. Tengo una Empieza capa, a lavar, una a capa menos. renovar. Amén. Que va a Lo liberar. mismo que estamos viendo. Sí, lo mismo que estamos viendo. Se dice que todo está relacionado, solo que ahora lo estamos viendo más prácticamente. Claro, yo por eso les cuento de lo que usted nos está enseñando, le cuento lo que yo he pasado Amén, aquí. gloria a Dios. He aprendido a perdonar. Lavarlo todos los días. Así como Es como que me estaba lavando el Sí, eso es lo que está haciendo, sin saberlo. Sí, saberlo. sin saberlo, como que yo mirarme solita me estaba lavando de Eso es todo. lo que se hace. Y eso es lo que quiero de mi familia Amén. igual. Que algún día tengan poder amar. Hay que orar por ello, te sabes, hay que orar nomás, no perder la oración vital, ¿me entiendes? Aquí estamos nosotros, ¿ves? Vamos aquí, ¿ves? Estamos en esa relación, ¿me entiendes? Lavándonos y yendo al lugar santo, ¿ves? Y testificando, ¿me entiendes? Y la oración, la intercesión por todos nuestros seres queridos, ¿me entiendes? Y eso tenemos que hacer, los sacerdotes eso hacían, ¿me entiendes? Y comunicando el mensaje a otro, la testificación. No perdamos eso. Este otro sábado vamos a hablar acá del año 31, ahí vamos a entrar ahora, el año 31. ¿Antes de Cristo? Sí, vamos a ir a estudio en Daniel, tienen que estudiar Daniel 9. En todo el capítulo 9 estudian Daniel. ¿Ah? Porque vamos a entrar aquí después, vamos a entrar a 1844. ¿Se fija? Aquí vamos a entrar al juicio investigador. ¿Entiendes? ¿Dónde estamos? Desde aquí hay una línea de tiempo, hay una cronología. Del año 31 acá. Llegamos ahí. ¿Entiendes? Y ahí en el 2024 se cumplen 180 minutos proféticos. Ahí vamos a ver. Acuérdense que aquí está el candelabro. Y aquí, ¿se acuerdan que quién se pasea en medio de los candelabros? Dice Apocalipsis 2. Cristo se pasea en medio. Ahí vamos a ver otras cositas más que son las 7 secciones del Apocalipsis. Donde Cristo en el capítulo 1, ¿no es cierto?, representa el atrio, capítulo 2, 3, en el lugar santo y después el lugar santísimo. Son 7 secciones que tiene el Apocalipsis. ¿Me entiendes?
¿Y dónde estamos? Así que vamos a ver esa parte, el juicio investigador. Vamos a llegar ahí. Y ahí vamos a hacer una reseña histórica. ¿Comprendieron esto, no es cierto? ¿Se entendió? Bueno, ahí, si quedó grabado ahí, Lo Bueno, mismo, lo enviáis. Pues, sí, está pensando que lo mismo que hizo Cristo con Judas es lo que se debe hacer, porque por ejemplo él lo sacó del grupo y lo trató de corregir en privado. Privado. Con Pedro. Pedro. Claro, en privado. O sea, No pudo. corrección en privado y felicitaciones En público. en público. Sí, un buen líder. Un buen Claro, líder. eso es un buen líder. Sí, claro. Claro. Entonces, Bueno, de a poco uno va aprendiendo estas cosas porque... La importancia. no lo había O sea, aprendido yo ya. no, o sea... Es lo que no. explica la vida. Se deja. Por eso De a poco uno va de a poco. aprendiendo Por cosas. eso el Y va quedando más error que hacemos todos es retar o corregir en público. Sí, bo. Sí. No, Que le hace un mal a la persona porque Sí, bo. Claro. Se está agradeciendo a la persona que está mirando. claro, lo humilla en Esa público. parte la estoy aprendiendo ahora que ustedes están hablando. Sí, bo. Porque uno, como le digo, yo estaba solamente dando el perdón, o sea, perdonando a las personas que me hacían daño, nada más. Pero ahora uno aprende esa parte que está diciendo ahora Freddy, la estoy aprendiendo ahora. Amén. Entonces uno ya Amén. va a dar otro paso ahí, pues, para Claro. Porque otro paso de lo que yo entiendo de las Claro. cosas del Señor. Sí. lo mismo que dice es que hay que humillarse. O sea, nosotros debemos humillarnos para Y que poner- Él nos exalte. Acuérdense que Cristo siempre dijo que poner la otra cara, la otra mejilla. Ya no es ojo por ojo, Eso. ni diente por diente. Exactamente. ¿Me entiendes? Ahora Cristo vino porque Él puso la cara de todos los puñetazos que le dieron. Cuando usted lee en Isaías 23, dice que su rostro fue desfigurado. ¿Me entiende? Los romanos, ¿cómo desfiguraron su rostro? Es que yo igual pienso que uno cuando tiene algo así, de nada nos vale. Por ejemplo, a mí cuando se murió mi hermana y vi que el Señor no mejoró a mi hermano, yo pasé mucho tiempo que no fui a las cosas de Dios, porque Sí. estaba enojada. Entonces dije yo, ¿qué saco con ir a escuchar la palabra si yo no estoy bien como para seguir? Si Él no me escuchó. Yo pasé Sí. como 3 meses que ya no, Claro, es como que totalmente. dije, ¿qué saco con ir a escuchar la palabra si yo no tengo que estar bien yo para escuchar las cosas del Señor? Pero todo lo contrario. Ahí es donde uno más se tiene que aferrar Ah, sí. al camino. Y ahí pasó mucho Porque tiempo los que, vecinos de él no lo conocen. que los pastores me decían, no, que te estás equivocado. Dije, no, pero es que yo no puedo ir. El pastor le decía, si yo sé que no estoy bien con las Sí. cosas del Señor. Y lo encontraba raro. Pero hay que Pero- luchar por ahí, porque si no está bien, que la casa, fíjate que la casa. Y ahí me quedé, pues, y me quedé, como dice, Pierde usted, ¿no, po? uno tiene que igual, Y pero usted da que cueste y darle Claro. pasito, un pequeño me costó dar el paso como 3 meses de nuevo, Ve. de ir a la iglesia y tal con las cosas de Lo Dios. mismo en la comunicación que estamos hablando aquí, una constante Tanto voy a hacer, pues. Sí. Siempre orando en el corazón, No, hay cantando, comunicación. orando. A lo mejor ahí estoy equivocada, que como decía, no ir porque no estoy bien con las cosas del Señor, a lo mejor ahí Ahí estoy está equivocado que nadie es santo, Porque cortó Claro. la Y el comunicación. doctor cuando es enfermo, él vino al pecado, a los pecadores. porque ahora estoy entendiendo que escuchando cada vez la palabra El uno ama va a ir al pecador, cambiando más. pero todavía. ahora sí el Y pecado. está entendiendo que su comunicación es con Dios, no con la iglesia, no Sí. con los pastores, no con su hermana. Eso. Es usted con Dios, es Sí. su intimidad. Pero es así como, a ver, yo le voy a leer algo aquí, como dice Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la Amén. puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve el secreto te recompensará en Amén. público. Así es. Dice, orad, no uséis vanas repeticiones, Claro. como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Después dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, Amén. antes que vosotros la pidáis. Claro. Eso. Vosotros pues oráis así, y ahí viene la oración modelo que realmente Modelo, nos da a ¿quién? conocer el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Ah, es una no, cosa- no, no. o sea, la idea de esta oración modelo es lo que realmente nos da a conocer Cristo, cómo realmente nosotros tenemos que dirigirlo Ah, claro. a Él.
Primero al Padre y terminamos en el Hijo, porque el Hijo murió por nosotros. El Padre envió a su Hijo y su Hijo murió por todos nosotros. Claro. Y a través del Hijo nos llega el Padre. Lo que pasa, por eso dice la palabra y que no seamos repetitivos en nuestras oraciones. Claro. Por eso muchos, por ejemplo, esta oración modelo la vemos como una oración repetitiva de lo que dice. Esta es una oración Bueno, modelo que realmente los tenemos católicos siempre han repetido el Padre Nuestro, lo repiten, Tenemos pero que- no abren su corazón. Sí, po. Esa es la Es diferencia. como decir, dice Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, por decir, El rosario Padre, que tiene Señor, Dios. usted es grandioso, Sí, es más o menos, Es con la del es una guía que nos una está guía. dando Él como para nosotros. Un ejemplo, cómo debemos orar. Es una oración modelo. Amén. Eso. Amén, gloria a Dios. Sí, Entonces, para siempre. bien, ¿alguna pregunta que quedó claro? Ahí vamos a... Bueno, ahí tienen la hojita, pueden ir repasando también, anotaron los textos ahí. Que era- No, estuvo lindo. sí, bueno. Yo entendí más de lo que tengo que aprender. En la semana hay que edificarse de la palabra, no olviden. Saquen tiempo para orar, escuchar alabanza, busquen las cosas que edifican Sí, po. al espíritu para mantenernos en espíritu. ¿Me entienden? Si bien es Eso cierto, tenemos que hacer. de doblar la rodilla es importante, Cada día. uno está haciendo tus cosas y tu corazón está orando, yo así, permanente comunicación, pues. Hasta en una alabanza, una oración, conversando con él, pues. Internamente con él, siempre conversando con él, pues esa comunicación que él busca, pues. Y después uno se pasa, como dice ahí, es un espacio privado, usted se arrodilla y dentro de los secretos él lo va a tener el público después. Claro. Por eso está la oración secreta, Eso. en la que uno tiene intimidad con Dios, solo Dios. Usted le pide por su margenio, por sus cosas secretas, Confiesa esos sus pecados. pecadillos que a veces no logramos todavía, ¿me entienden? Le pedimos al Señor. Está la oración pública, que oramos unos por otros. Voy a orar por mi hermana, por mi hermano, por el que está enfermo, ¿entiendes? Pública. La oración, ¿no es cierto?, también cuando damos gracias por los alimentos, ¿me entiendes? Cada oración, ¿no es cierto? Pero la principal es la que individual. Cuando uno va a salir a algún lugar y se Cada encomienda, uno. Diosito Cuando acompáñame. uno reconoce sus pecados. Sí, Claro. bueno. Bien dicen que no hay que buscar las cosas que da Dios, sino busca al Dios, Dios que da las cosas. Y Exactamente. ser agradecido, agradecerle por todo. Exactamente. Y yo le agradezco al Señor por la vida, cada segundo, Y cada por las instante. cosas. A veces le digo, Señor, gracias por el aire que respiro. El resto está por añadir. ¿Entiendes? Con toda la contaminación que estamos viviendo, estamos respirando tóxico y todo eso. No, Hay que pero darle igual, gracias por tanto. yo igual les quiero dar las gracias porque nosotros con Patricia igual hemos cambiado harto Amén. escuchando aquí la palabra, Sí. tanto él como yo. Amén. Hemos cambiado harto, y Patricia igual ha cambiado harto, y yo también. Y esto nos ha ayudado harto. Amén. Así Gloria a que- Dios. Ahora no salen tan hediondos. No, estamos mejor. Increíble que nos ha hecho bien estas Gloria. reuniones. Sí. Para la gloria al Señor. Pues si eso es lo que quiere el Señor, pues si esto es lo que quiere que cada uno, ¿no es cierto? Que vayamos cambiando cada día más. Claro. porque en el fondo nosotros con Patricia lo llevamos bien, si de repente uno tiene sus problemitas, pero esos son los que aquí estamos aprendiendo a cambiar. Amén. Yo he notado, Patricia, que ha cambiado harto aquí con Así ustedes. como Sí. han aprendido aquí, así ustedes mismos van a definir con quién relacionarse. También. Eso. Sí. Hay un cambio después, pues una cosa lleva a la otra. Sí, porque esas mismas actitudes que a lo mejor han dejado, ustedes lo van a ver a otras personas y van a llegar personas a ustedes y Claro. van a Sí, saber claro. definirlas Sí. y que van a entrar en su casa, ¿no? Sí, pues, exactamente. Mm. Y a veces la gracia de Dios se muestra en nosotros cuando estamos, ¿me entiendes? Con Cristo, ¿me entiendes? Y la misma gente va a ver algo extraño en Cambio. nosotros. Hoy está bien, lo veo Te cambiaba diferente. antes, oye, ahora se cuenta con nosotros. Entonces van a ver, y ahí es nuestra oportunidad para testificar también entre nuestra familia o amigos. Sí, de identificar, pues. Después la gente, me gustó conversar con ustedes, ¿me entiendes? La gracia de Dios se va a mostrar en nosotros, ¿me entiendes? Va a ser glorificado el Señor en nosotros. Es lo que hacía Pedro, los discípulos, ellos llevaban la gracia del Señor, ¿me entiendes? Y los mismos fariseos decían, pero ellos hablan como Cristo, hablan como el Hijo de Dios, hablan como el carpintero, Sí, son semejantes, se fijan el nivel que tenemos que llegar, por eso que en esta tierra vamos a reproducir el carácter de Cristo. Y esto nos va a fortalecer para el tiempo de angustia. ¿Me entiendes? Que el tiempo de angustia, gran tiempo de angustia de Jacob, que viene.
Y ahí tenemos que estar tan, ¿me entiendes? Apegado, mano de esperanza. Con Cristo, tan tomados de la mano, Sí, ¿me entiendes? mano Para de la, esperanza. para la gran prueba que se avecina. ¿Se Sí. fijan? Dios nos está preparando a todos para enfrentar Y esto. pues yo le digo igual al Patricio que todo esto Parte que está, usted nos enseña, igual de repente me asusta, sí, po. porque la Asusta realidad, un montón. la verdad asusta. Claro. Ahí estamos. Yo le digo al Patricia, me asusta escuchar de que Claro, puede pasar esto. pero cuando esté intronizado Cristo en nuestra vida, nada nos va a asustar. Amén. Esa es la diferencia. Exactamente. ¿Me entiendes? Es ¿Se nuestra fijan? unidad. Por eso que cuando tenemos esos miedos, porque todavía nos falta confiar más en Dios, Claro. Es nuestro guía. porque todavía tenemos temores, ¿me entiendes? Pero si nosotros logramos llegar a intronizar a Cristo en nuestras vidas, nada nos va a tener. A esa meta tenemos que llegar. Tener el escudo de Dios, Entiendo. el escudo de la fe. ¿Eh? Eso para todo. Ahora vive Cristo en mí. En mí. Hagan lo que quieran conmigo. Morir en Cristo es ganancia, digo Pablo. ¿Me entienden? Eso. Dicen, gloria a Dios. Vamos a cantar, a alabar al Señor, a pedir oración. Acuérdense que seguimos la cadena de oración. Pura gracias por sus bendiciones. Tenemos que ser agradecidos Por lo cada bueno que día. es con la humanidad, porque si no fuera por él, imagínate el caos que habría en este mundo. Sería invivible. Amén. Amén. Yo quiero pedir oración por una tía, se llama Inés Pérez. Ella tiene dificultades cardíacas, está pasando mal momento. También quiero pedir por mi mamá, que también ya se está viendo situaciones bastante mentales, dificultosas. Y para que en el fondo yo como hijo que Dios me guíe para que realmente puedo hacer, sobre todo con mi mamá. Yo voy a tener que quedarme con ella, cuidarla yo, no sé. Es que el único camino es enseñarle lo que uno aprendió. Sí. Para que Lo se único, vamos. sí. Lo que se va a sumar, lo más importante, dando Es lo único para que ella a lo mejor pueda de alguna forma aceptar a Cristo y, antes de retirarse de este mundo. y perdonar todos los rencores que tiene en su corazón, rencor y problemas. Amén. Que esas son las enfermedades que uno se ha Alma. comido, que uno ha tragado. Por eso, Las trabas de alma. eso, Sí. por eso. Porque si ella a lo mejor hubiese cambiado de alguna forma, la enfermedad no hubiese llegado a la vida de cada persona. Sí, es verdad. Porque el Dios, si uno se arrepiente de corazón, Él lo va a sanar. Sí. Él va a orar, va a orar. Lo mismo pasa con a lo mejor la tía, igual lo mismo. Cada visita que a lo mejor que puedan visitarlo ustedes, háblenle de lo mismo que se está hablando aquí. Es la única forma de que a lo mejor pueda orar. Y bueno, aparte que de nosotros que lo vamos a tener en las peticiones, pero aparte de nosotros de extender una lista de pedidos que se hace a lo mejor diariamente, es compartir lo que uno está aprendiendo. Sí. Pero esto se trajo solo. Por añadiduría. Sí. Hay que inducir lo que uno tiene, o sea, no es imposible guardarlo. No es guardando. Porque no Tiene que ser luz. no tiene que Luz de vida. compartirse, todo se comparte, la bendición se Por comparte. eso es Si nosotros importante somos bendecidos aquí, hay que bendecir en donde uno vaya. vayan repasando el conocimiento esto. ¿Entiendes? Importante durante la semana, porque es uno de los temas muy importantes para nuestra salvación y nuestra edificación, ¿entiendes? Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este es un tema importante, por eso se llama el tema justificación por fe, ¿entiendes? Es tremendo, es glorioso. Y Dios va a trabajar con nosotros, nos va a poner a las personas indicadas, o nuestra familia y todo eso. Digo que hay veces que los enfermos no lo aceptan, dicen, no, yo no lo quiero escuchar, pero hay formas de hacerlo. Y a lo mejor una forma de hacerlo, a lo mejor es sin repetir a lo mejor los versículos, sino que habla de la pura enseñaduría. Y lo he hecho de uno a lo más puro ejemplo. Y después ya cuando a lo mejor cuando acepte el mensaje,
mira, lo que yo te dije fue así y está escrito aquí. En cambio, el Está escrito paulatino. acá, está escrito acá. Que de alguna manera el Señor nos va a capacitar. Claro. Claro, eso. ¿Entiendes? Por eso cuando llegamos a tener la mente de Cristo, tenemos la Biblia acá. Entonces ya yo puedo pararme en una esquina y predicar, porque Dios me hace recordar los textos, Sí. ¿entiendes? Y puedo hacerlo sencillamente y prácticamente, ¿entiendes? O dar un consejo y todo eso. ¿Sabes? ¿Sabes repetir la verdad divina? Depende de nosotros la entrega ser, que tengamos. No ser como Dios, sino no juzgarlo. Sí, Nadie en la tierra que pueda juzgar. No, pero es que ahí también usted tiene que acercarse a ella, pues porque ella viene preguntando por usted. Sí, de todas maneras, es que lo Porque que ella pasa, dice, hasta a mí me llama. Lo que- Nena, ¿sabía algo de Freddy? Me dice. lo que Fred tenía lo una que- misión. Entonces tiene una misión. Sí, traemos la casa. Claro. Lo que pasa es que hay más intereses que aprender, porque ya, por ejemplo, yo anteriormente, cuando vivía ahí, yo le mostraba todos los videos, y parte a lo mejor de su última vacuna fue parte de que escuchó todos los videos que yo le mostraba. Pero ahora ya llega el momento que yo he ido para allá y empieza a hablar, a transmitir, y no escucha, no quiere, no hay algo que está cerrada, o será tema de que a lo mejor no tiene mucho fluido de conversación con las personas, que ella lo único que quiere es soltar. Entonces, como no tiene comunicación, uno llega allá y suelta, y al final a uno no lo escucha, ya no está escuchando. Y antes lo hacía, antes ella podía escuchar un video o yo mostrarle un video de la vacuna o de todo y lo entendía. Ahora no lo escucho. Y yo creo que es por falta de comunicación, porque no ha Está tenido, siempre solita. claro, no ha Sí. fluido de conversar Eso. día a día, y así va soltando. Sí. Y después ya cuando